Vio una criatura que parecía humana, pero que seguía teniendo la mente de un primate. Era el Homo erectus. Prosperó durante 1 millón de años en los trópicos de África y Asia, pero nunca se había desplazado hacia el norte, hacia Europa. Ape Man. Historia de la evolución humana. Bajo una colina, en Italia, los científicos han encontrado un nuevo eslabón de nuestro pasado prehistórico. Una extraña visión de un mundo antiguo. La paleoantropóloga Leslie Ayello visita Altamura por primera vez. Okay. A 20 metros de profundidad en la roca, el túnel se abre en un laberinto de pasadizos esculpidos a lo largo de millones de años por los ríos subterráneos. Muy bien, ahora vamos a atravesar este último corredor estrecho. A 80 metros de la superficie, este último pasadizo se acaba de repente. Y ahora lo verás delante de ti. Oh, cielo santo. Incrustada en la pared de roca, cubierta por depósitos minerales, se observa la forma inconfundible del cráneo de un humano primitivo. Episodio 4. Amor. La llegada de los primeros ancestros humanos a Europa es un hecho crucial en nuestra historia evolutiva. Aquí, en Wilhelmsleben, en el este de Alemania, los científicos han hallado indicios de actividad humana que se remontan aproximadamente a 500 000 de años. Junto a las orillas de un río prehistórico se han hallado 5 toneladas de objetos. Hechos de piedras y huesos de animales rotos, estos restos están esparcidos por el suelo. Pero el descubrimiento más revelador no han sido los objetos en sí, sino la posición en que estos han sido encontrados. Juntos formaban un extraño círculo. Tres de estos grupos circulares han sido encontrados en este yacimiento rodeados por lo que parecen restos de actividad humana. Herramientas, piedras y huesos rotos. Los arqueólogos creen que estos círculos con huesos esparcidos a su alrededor son el contorno de tiendas pequeñas y redondas. Se trata de una especie de campamento.
Durante 1 millón de años, nuestros lejanos antepasados habían permanecido en los cálidos trópicos, pero ahora hay pruebas de que criaturas homínidas llegaron al hostil norte. Durante cientos de miles de años, el agua que goteaba en el interior de esta cueva ha ido cubriendo el cráneo de Altamura con una gruesa capa de piedra caliza, ocultando muchos de sus rasgos. Pero el cráneo no fue todo lo que se encontró. Y como puedes ver, hay muchos huesos. Sí, puedo ver el fémur y también la tibia, el hueso inferior de la pierna. La otra tibia está... Dispuestos frente a la calavera están los huesos de un esqueleto completo. Sí, ahí tenemos la pelvis completa. Sí. Por la forma de la pelvis sabían que la criatura era un macho. Y los huesos de la pierna también son bastante grandes y robustos. Esta era una persona bastante corpulenta cuando estaba viva. Los huesos largos y robustos confirman que se trata de un ancestro primitivo. El esqueleto podría encontrarse aquí desde hace medio millón de años. Pero no se halló ninguna otra pista en la cueva, y la cara, cubierta de piedra caliza, ocultaba su identidad. ¿Había entonces grandes poblaciones de Homo erectus en Europa? En el sur de Inglaterra, los arqueólogos han encontrado más pruebas de actividad homínida de hace medio millón de años. Gracias a una cuidadosa excavación, se han desenterrado miles de fragmentos de sílex repartidos por lo que fue un prado prehistórico. En el laboratorio se intentó buscar el significado de estos hallazgos. Uno por uno, se compararon los 20.000 fragmentos entre sí. Juntando entre sí meticulosamente los fragmentos de sílex hallados en el yacimiento, los científicos observaron algo extraordinario. Los fragmentos de sílex empezaban a encajar. Los trozos de sílex del yacimiento empezaron poco a poco a formar de nuevo la piedra original de la que habían sido tallados. Pero en cada piedra faltaba un fragmento de sílex de gran tamaño. Y solo cuando los arqueólogos hicieron un molde con la forma del trozo que faltaba, pudieron ver lo que realmente habían encontrado. La forma de un hacha de mano. Esa era la herramienta que había sido tallada antaño por una criatura humana. Esto nos muestra que todas estas decenas de miles de trozos de sílex que recuperamos del yacimiento provienen de la fabricación de herramientas y de la producción de hachas de mano. De cientos de hachas de mano. Este meandro prehistórico fue en su tiempo una especie de fábrica, un lugar en el que se fabricaban cientos de herramientas de piedra. Su elevado número es una prueba no solo de la llegada a Europa de las criaturas que las hicieron, sino también del florecimiento de sus poblaciones aquí.
Ante la imposibilidad de extraer al hombre de Altamura de la cueva, su identidad solo podría ser descubierta utilizando detalladas fotografías. La primera pista se hallaba en el rostro. Una de las cosas más importantes es la forma de los pómulos. Se puede ver que son muy suaves, yendo desde el lado de la cara hacia adelante. Esta es una característica que no se da en el Homo erectus. Pero la doctora Aiello observó otro detalle aún más concluyente. Fue en una fotografía tomada desde detrás de la cabeza del hombre de Altamura, una imagen de la parte posterior de su cráneo. Este es un Homo erectus, y en el Homo erectus, este arco va de lado a lado, por detrás del cráneo. El toro occipital es donde los músculos del cuello se unen al cráneo. En el hombre de Altamura, este arco era distinto. En el hombre de Altamura, lo más importante es que este arco está roto, está separado en dos partes, y esto nunca se ve en el Homo erectus. No es un Homo erectus. La pregunta es, ¿qué es? Muchos rasgos de su anatomía sugieren que es muy posible que pertenezca a una especie primitiva llamada Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis es bastante singular y lo más interesante del hombre de Altamura es que tenemos un esqueleto entero. El hombre de Altamura pertenece a una especie misteriosa, el Homo heidelbergensis. Los científicos saben muy poco de esta criatura, tan solo que surgió en África y que debió emigrar hacia el norte, a Europa. Hace medio millón de años se produjo un avance evolutivo espectacular cuando el hombre de Altamura y los de su especie aún vivían. El Homo heidelbergensis no estaba solo en Europa, sino que con él había otras criaturas singulares. La Europa de hace medio millón de años era un lugar muy distinto a la Europa de hoy. Había una amplia variedad de especies carnívoras que hoy identificamos como plenamente africanas, como el león, el leopardo, las hienas moteadas. Había dos especies de elefantes y otros animales como el lobo y el oso pardo, y el conocido como oso de las cavernas, una forma extinguida de oso de gran tamaño. Estas criaturas formidables, como el oso de las cavernas, convivían con el Homo heidelbergensis en este mundo hostil. Había una amplia variedad de depredadores y presas, una estructura completa de la fauna mamífera superior, muy diferente a la que hay hoy en la Tierra y muy diferente a la que tenemos hoy en Europa. En la meseta central española aún quedan restos de esta Europa prehistórica. Restos de la época en que esta tierra estaba poblada por grandes carnívoros depredadores. Hace 250.000 años, esto de aquí era un lago. El lago que hubo en su día aquí ha desaparecido, pero sus sedimentos han permanecido inmunes a la erosión, conservando restos de animales de hace medio millón de años.
Hemos desenterrado más de 100 cuerpos de animales de distintas especies. Había grandes elefantes, uros, caballos y ciervos rojos. Más de 100 cuerpos de animales estaban enterrados en los sedimentos, pero eso no era todo. Parecía que el Homo heidelbergensis también había estado aquí. Encontramos herramientas de piedra, grandes herramientas, por lo que no hay duda que el Homo heidelbergensis también vino aquí en busca de la carne de esos animales. Parece ser que este valle fue un lugar al que el heidelbergensis venía a buscar carroña. En Boxgrove, una gran cantidad de huesos animales empezaron a revelar lo que el heidelbergensis hacía en las planicies prehistóricas de Europa. Entre las herramientas de piedra abandonadas, los arqueólogos también han encontrado restos de especies extinguidas de rinocerontes, elefantes y caballos. Bajo el microscopio descubrieron que los huesos estaban cubiertos de extrañas marcas. Ahora vamos a ver una. Son marcas largas y lineales que recorren esta pelvis. Las líneas son marcas de cortes realizados hace medio millón de años con herramientas de sílex. Están extrayendo la carne de la pelvis. Pero había otras marcas en los huesos. Esta es una marca de diente del colmillo de un carnívoro, en este caso, un lobo. Pero junto a la marca del diente hay una marca producida por un corte. Ahí está la marca del corte realizado con una herramienta de piedra. Y lo más importante es que la marca del corte se ve interrumpida por la marca del mordisco, lo que sugiere que los homínidos llegaron al cadáver antes que los carnívoros. Estas minúsculas marcas tienen una importancia enorme en el esclarecimiento del misterio de cómo nuestros ancestros sobrevivieron en la Europa prehistórica. Eso significa que los cazaron los homínidos. Durante 2 millones de años, nuestros ancestros habían sido carroñeros. Pero aquí tenemos muestras de que esta especie no se alimentaba de cadáveres abandonados por otros animales. Algo había convertido al heidelbergensis en un asesino.
El volumen de un cráneo puede ser medido mediante una técnica muy sencilla en que se utilizan pequeñas cuentas de cristal. Es un método utilizado para determinar el tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro del ser humano moderno es un 30% mayor que el del Homo erectus. Para medir el tamaño del cerebro del Homo heidelbergensis, los científicos utilizaron un cráneo hallado en Grecia. Aunque esperaban ver un cerebro más grande que el del Homo erectus, lo que finalmente descubrieron sobrepasaba todas sus expectativas. Hace medio millón de años, el heidelbergensis tenía un cerebro casi del mismo tamaño que el nuestro. Este es un hueso de elefante. El yacimiento prehistórico de Wilsingsleben ha empezado a ofrecernos una visión del día a día de estos primeros homínidos de grandes cerebros. Los contornos de 3 cabañas ya habían sido descubiertos, señalados por círculos de huesos y piedras. Pero estos objetos estaban agrupados de forma tan precisa alrededor de cada tienda que los arqueólogos empezaron a preguntarse si estos grupos de objetos podrían tener algún otro significado. Y cuando los observaron más de cerca, descubrieron que podían reconstruir la vida diaria de este campamento. Los huesos y las piedras están organizados y dispuestos de forma que muestran claramente dónde se llevaban a cabo determinadas actividades. De este modo, disponemos de una magnífica instantánea de las actividades realizadas aquí hace cientos de miles de años. Hay rocas que parecen haber sido utilizadas como yunques para abrir grandes huesos de piernas de elefantes y rinocerontes para poder sacarles el tuétano. Se hicieron herramientas con trozos de hueso. Se tallaron y pulieron largas hojas afiladas para hacer raspadores con que limpiar las pieles de los animales. La cornamenta de este ciervo rojo fue rota deliberadamente. Con esta forma, pudo ser un excelente utensilio para cavar. Ya hay zonas donde el sílex fue tallado para elaborar pequeñas herramientas, algunas con filos muy afilados y otras que podrían haber sido utilizadas para agujerear las pieles de los animales. A partir de estas muestras, los arqueólogos pueden deducir que un grupo de heidelbergensis progresaba en este mundo hostil trabajando y viviendo en comunidad.
Los primeros ancestros humanos en África y Asia habían sido carroñeros, alimentándose de huesos abandonados por otros depredadores. Pero la carne solo era una parte de su dieta. El clima tropical les ofrecía plantas comestibles todo el año. Pero hace medio millón de años, grupos de heidelbergensis sobrevivían por toda Europa, un continente de gélidos inviernos y depredadores salvajes. Si pensamos en los primeros homínidos que llegaron a Europa, está claro que las condiciones de vida que encontraron eran muy duras y la vida muy difícil para ellos. Vinieron a una Europa donde las plantas comestibles no estaban disponibles durante unos 6 meses al año y por tanto parece bastante obvio que la carne tendría una importancia vital para ellos. Solo la carne podía garantizar la supervivencia en los largos inviernos sin alimentos vegetales. Solo hay 2 modos posibles de conseguir carne: buscándola entre la carroña o cazando. La búsqueda de carroña les convierte en competidores de todos los grandes carnívoros como el león, el leopardo, el lobo y las hienas. Cazar significa tener que enfrentarse a grandes animales para poder cazarlos. Animales como el rinoceronte, el elefante o como este, que es el antecesor de nuestras vacas y que medía unos 2 metros de alto hasta los hombros, un animal muy agresivo. Es difícil imaginar cómo cazaban algo así. Los toros de lidia españoles poseen todavía los instintos agresivos de sus antecesores prehistóricos. Viendo bestias como estas, resulta claro que los humanos no evolucionaron como depredadores naturales. Les faltaba velocidad y fuerza para enfrentarse a estos animales salvajes. Aún así, los heidelbergensis tuvieron que hacer frente a animales como estos para sobrevivir en la Europa prehistórica. Los científicos han buscado indicios que indiquen cómo los heidelbergensis pudieron enfrentarse a los violentos animales europeos. Steven Maizen ha estudiado colecciones de utensilios almacenados en los museos de todo el continente. Al observarlos, se dio cuenta de que estas hachas construidas por nuestros primeros ancestros eran todas muy similares entre sí. Esta es de Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo, y muestra muy bien el sistema utilizado. Con mucha frecuencia tienen forma de pera y son talladas alternativamente por cada lado, tallando primero un lado y luego el otro. Se pueden encontrar en el Viejo Mundo. Esta, por ejemplo, viene de la India. Se puede ver que son casi idénticas. Pero cuando examinó las hachas elaboradas por los heidelbergensis en Europa, descubrió que 1 millón de años de utensilios idénticos había llegado a su fin. Esto es lo que se conoce como un faekron. Es un hacha espléndida, es grande, elegante y bella. El hacha ha sido trabajada mucho más de lo necesario para un fin puramente funcional. La idea de que estas herramientas ya no se usaban solo para cortar carne quedó confirmada por un descubrimiento extraordinario. Es el hacha de mano más grande que se ha encontrado. Es una pieza enorme, y si fuera de sílex, habría sido imposible manipularla de forma útil. Es imposible que esto se haya hecho para descuartizar animales o cortar plantas. Aquí estamos ante algo nuevo. Los científicos creen que este era un objeto para ser exhibido ante los demás, lo que nos proporciona una pista vital sobre cómo era la mente del Homo heidelbergensis.
Esta especie no solo conoce su propia mente, sino que también conoce las mentes de los demás en el grupo porque intenta modificar su forma de pensar. Una herramienta que ya no era una herramienta, sino un objeto hermoso hecho para influir en las mentes de los demás, es algo que denota una capacidad de comunicación compleja y parecida a la humana, una complejidad que sugiere que el heidelbergensis desarrolló un sistema de lenguaje. No sabemos lo complejo que era este lenguaje. Puede que fuera muy sencillo, mucho más sencillo que el nuestro. Les habría permitido explotar su entorno con éxito, principalmente porque podrían hablar sobre sus experiencias pasadas y sobre la base de estas planificar el futuro. En la meseta central española, las pruebas que demuestran la capacidad de planificación y de lenguaje del Homo heidelbergensis están enterradas en el suelo. Cientos de cuerpos de animales fueron hallados en las orillas de este lago prehistórico y hay indicios de la implicación humana en sus muertes. Las excavaciones metódicas por áreas nos muestran que hay una distribución peculiar de los restos. Huesos de diferentes especies animales estaban juntos. Y en dos puntos concretos había una concentración de especies distintas. Especies que el profesor Aguirre considera que no deberían encontrarse juntas normalmente. Estábamos convencidos de que esa distribución no era natural. Alrededor de las orillas del prehistórico lago había fangosas ciénagas, el lugar perfecto para colocar una trampa. Los homínidos traían los animales empujándolos hacia las trampas naturales en el barro de esas ciénagas. Hace cientos de miles de años, grupos de heidelbergensis dejaron la seguridad de sus poblados para venir aquí a cazar. En el norte de Alemania, los científicos hallaron un vestigio único de ese violento mundo ancestral. Fue extraído de una mina de carbón cerca de Hannover. Las condiciones del terreno han hecho posible una conservación milagrosa. Lo que los científicos hallaron aquí se ha conservado exactamente como era hace 500.000 de años. Es tan increíble poder sostener en tus manos
parte de una lanza que tiene unos 400.000 años de antigüedad. Y parece tan nueva como si la hubieras encontrado hace 5 minutos en tu jardín. Se han encontrado 9 lanzas como esta. Todas ellas hechas de madera de abeto. La punta afilada en la base es donde la madera es más dura. Tienen más de 2 metros de longitud y están equilibradas para poder volar por el aire como una jabalina moderna. Estas lanzas son una prueba de una nueva clase de inteligencia que podía controlar la violencia de la naturaleza, ya que estas bellas armas estaban hechas con un simple objetivo: matar.